Mis recuerdos son muy confusos. Casi no sé cuándo empezó todo esto. A veces tengo la impresión de que es como si contemplara visiones pertenecientes a un tiempo, a unos años que ya pasaron. Y otras veces, sin embargo, me parece que el presente se diluye en un punto tan aislado como concreto, en medio de una difuminación informe y a la vez inabarcable por infinita. Tampoco sé cómo contar lo ocurrido. A medida que trato de expresarme, tengo la sensación de que necesitaré aportar pruebas, no tan extrañas, por otro lado, como espantosas. Mi propia identidad parece diluida. Es como si hubiera sufrido un fuerte golpe, recibido el advenimiento de un proceso realmente monstruoso que formó parte de los hechos de los que fui víctima. Estas experiencias cíclicas tienen su origen, por supuesto, en aquel libro polvoriento. Recuerdo perfectamente dónde me hice con él. Apenas se veía el edificio, oculto en la margen del río más brumosa, por donde pasa el agua negra y tensa. Era muy antiguo. Sus inmensas estanterías contenían cientos de volúmenes a punto de hacerse polvo. Había también montones de volúmenes en el suelo. Fue precisamente en uno de esos montones donde encontré el libro. A primera vista no supe cómo se titulaba, pues las primeras páginas. Sin embargo, lo abrí por el final y de inmediato observé algo que pudo llamar mi atención. Era una especie de formulario, algo así como una relación de cosas que decir y hacer. Cosas que parecían aludir a una prohibición, a un ocultamiento. Seguí leyendo y descubrí entonces unos párrafos que me resultaron por igual de fascinantes y repelentes, tanto como aquellas páginas amarillentas y a punto de pulverizarse, antiguas y extrañas páginas que parecían atesorar el secreto del universo que yo ansiaba desentrañar. Era una guía que, como un ave, parecía conducir a las puertas que llevaban a más allá de las dimensiones conocidas, a esas regiones donde el hombre dio sus primeros pasos, siempre ansiadas por los magos de todas las edades, donde la vida y la materia eran extrañas. Los hombres durante muchos años habían sido incapaces de reconocer su esencia vital. No sabían dónde hallarla, pero el libro era verdaderamente antiguo. En realidad no estaba impreso, sino escrito a mano por algún monje loco que diera en transmitir a aquellas palabras latinas un conocimiento prohibido de la antigüedad. El viejo que me lo vendió, lo recuerdo perfectamente, temblaba de miedo. Hizo un gesto extraño con las manos cuando me lo llevé. No sé si de alivio o de terror. Incluso se había negado a aceptar el dinero que le ofrecí. Pronto descubriría el porqué de todo ello. Mientras me iba a través de los callejones estrechos del puerto, me asaltaba una sensación, no por vaga menos intensa, de que era seguido por unos pies que se arrastraban a mis espaldas, unos pies invisibles. Las viejas casas que se levantaban a mi alrededor parecían, no obstante su miseria, animales en posesión de una existencia brutal, como alentados por una ráfaga de maligna iluminación inteligente. Era como si aquellos muros, combados por la humedad, como si aquellas buhardinas infectas, como si aquellas construcciones, en fin, levantadas con ladrillo, ahora cubierto de musgos, como si aquellas ventanas que parecían seguir mis pasos fueran a aplastarme en algún momento o a cerrarme el paso. Todo esto solo con leer apenas unos párrafos de aquel libro, solo con haber intuido cuáles eran los secretos que guardaba antes de cerrarlo y salir con el volumen bajo el brazo. Después, lo recuerdo bien, leí ansiosamente el libro, notándome pálido poco a poco, encerrado en mi habitación de aquel ático que a menudo me servía de refugio para quedarme a solas con alguno de los extraños descubrimientos que hacía. Aún era cálido el ambiente de la casa, pues había salido de ella pasada la medianoche. Creo recordar que vivía con algún familiar. No puedo aportar muchos detalles, pues estos recuerdos me resultan confusos, y me parece tener por seguro que había muchos criados en esa mansión. No puedo decir con exactitud qué año era.
Desde aquel entonces he conocido muchas edades y muchas dimensiones diferentes, por lo que la noción que poseía del tiempo, si es que alguna vez la tuve, se ha desvanecido ya por completo. Sí sé que leía largo rato a la luz de las velas, pues recuerdo el incesante goteo de la cera mientras me llegaba como muy de lejos un tañido de campanadas que se producía de tarde en tarde. No sé cada cuánto tiempo. Y sé igualmente que prestaba una especial atención al tañer de aquellas campanas, como si en cualquier momento fueran a llevarme un sonido muy especial, un tañido más extraño que los anteriores. Fue entonces cuando percibí en los cristales de aquella ventana que daba a unos tejados laberínticos algo que parecía un leve golpe, o más bien una sucesión de arañazos. Ocurrió cuando había dicho en voz alta el verso 9 de un conjuro evidentemente importante, acaso primordial, y supe de inmediato cuál era su significado terrible. El que atraviesa el umbral siempre lleva su sombra consigo. Ya no puedo volver a estar solo. Yo la había invocado. El libro era cuando había sospechado y temido. Aquella noche atravesé la puerta que da al abismo del tiempo y las dimensiones cruzadas. Cuando me sorprendió el amanecer en el ático, descubrí en las paredes, en los anaqueles de mi habitación, eso que nunca antes había contemplado. El mundo ya no es para mí lo que fue antes de aquella noche. En el presente, hasta entonces, había siempre algo del pasado, algo también del futuro. Ahora, todos los objetos que me habían sido familiares me resultan extraños a la luz de la nueva y enfebrecida luz de mis ojos. Desde aquel instante me vi envuelto en un sueño fantástico, poblado de formas desconocidas y que parecían siluetadas. Cada vez que cruzaba un umbral nuevo, me costaba a mayor medida reconocer los objetos de la estrecha esfera mundana a la que durante tanto tiempo había pertenecido. Nadie puede imaginar siquiera lo que llegué a descubrir acerca de mi propio yo. Después de aquella noche, cada vez hablaba menos. Me pasaba prácticamente todo el tiempo solo. Era consciente, sin embargo, de que la locura me rondaba. Los perros no se acercaban a mí, al contrario, huían. Pero continué leyendo los libros de conocimiento oculto y prohibido. Seguí explorando fórmulas, atravesando puertas espaciales y existencias y regiones que se abren más allá del universo. Recuerdo perfectamente la noche en que tracé los 5 círculos concéntricos de fuego en el suelo y después canté erguido en el círculo central aquella letanía monstruosa que era una invocación al mensajero de Tartaria. Las paredes se difuminaron y un viento tenebroso me arrastró a través de los abismos fantasmagóricos y grises en los que brillaban a infinidad de metros bajo mis pies los picos amenazantes de las montañas cuya localización desconocía. Luego se hizo una oscuridad completa para dejar paso, al poco, al brillo de millones de estrellas que dibujaban las más raras constelaciones. Más tarde descubrí una verde llanura en la lejanía, siempre bajo mis pies, y avisté las altas torres de una ciudad construida con los materiales por completo desconocidos en la tierra. A medida que me acercaba a esa ciudad, me percaté de la presencia aterradora de un edificio que parecía de piedra, en mitad de un paraje desolado. Entonces sí experimenté una auténtica sensación de miedo. Grité desesperado, pero tras un nuevo lapso de oscuridad me vi otra vez en mi buhardilla caído en el suelo sobre los 5 círculos concéntricos de fuego. Realmente, mi peregrinar de aquella noche no había sido más extraordinario ni fantástico que las otras noches, pero sí había experimentado un pánico que nunca antes sentí, debido a la completa certeza que había de haberme aproximado por primera vez a los abismos de un mundo exterior que hasta entonces desconocía. Traté de ser más cauteloso en la formulación de aquellos conjuros después de aquella experiencia. Temía perderme,
No quería separarme de mi cuerpo ni del mundo que conocía. Temía vagar por los abismos de los que quizás jamás podría volver. En cualquier caso, y dada la situación en la que me encontraba, mi capacidad de reconocimiento de los objetos que me rodeaban y las escenas debidas a la vida normal desaparecía lentamente, cada día un poco más, a medida que me adentraba en aquellos conocimientos ocultos. Mi visión de la realidad circundante se volvía así, fragmentada, inexacta, geométricamente distorsionada. También noté afectado mi sentido del oído. Aquel tañido de las campanas me parecía en cierto modo más ominoso, espontáneamente deletérea, como si su sonido se llevara a través de golfos y regiones desconocidas y lejanas, donde las almas gritaban de angustia y dolor en mitad de su tormento. A medida que iban pasando los días, me alejaba más de lo que me rodeaba materialmente, apartándome de los cánones terrestres para ocultarme o diluirme en lo que no tenía nombre. El tiempo pasó a convertirse para mí en un concepto in sí. Mis recuerdos de los acontecimientos de otros días, de las gentes a las que había tratado antes de hacerme con el libro, se desvanecían o perdían en una nebulosa que todo lo tornaba irreal. Mis intentos de recuperar aquello que intuía iba perdiéndose resultaba desesperadamente en vano. Recuerdo la primera vez que escuché aquellas voces. Eran inhumanas, sibilinas, parecían llegarme de las regiones más tenebrosas del espacio, de algún lugar habitado por seres amorfos que adorasen y dedicaran danzas a un ídolo repugnante y maloliente, creado en su monstruosidad por el paso de los infinitos siglos de ignominia. Por el tiempo en el que comencé a escuchar aquellas voces, tuve también sueños de una espantosa intensidad, pesadillas funestas en las que soles negros y verdes lucían solo para derramar su luz sobre grotescos monolitos y ciudades pérfidas e insanas que parecían querer huir de su propia condena. Aquellos sueños, sin embargo, poca cosa eran en comparación con el imponente y siniestro coloso que más tarde cobró una presencia impostergable en mi conciencia. Todavía hoy me resulta imposible recordar en toda su importancia y magnitud aquel horror, aunque cuando lo intento me aborda una desazonadora sensación de edad desconocida y veo tentáculos que se proyectan ondulantes, que se tienden y destienden a latigazos como si cada uno de ellos poseyera inteligencia propia, una intención vil. Alrededor de aquel coloso hediondo danzaban seres monstruosos en su deformidad que entonaban este canto cacofónico y salvaje. Horrores que me acompañaban en todo momento como la sombra del más allá. A pesar de ello, seguía estudiando libros y manuscritos. Seguía atravesando los oscuros umbrales de esas puertas que abocan a dimensiones desconocidas, lugares en los que los seres tenebrosos me instruían en artes tan infernales que hasta las mentes más débiles no serían capaces de soportar. No puedo por lo menos recordar la manera en que descubrí al fin cuál era el título del libro. Ya era de noche, muy tarde, y hojeaba las polvorientas y frágiles páginas de aquel códice cuando descubrí un párrafo que al fin me desveló algo acerca de su origen. Nyarlathotep gobierna Sharnoth, más allá del espacio y del tiempo. Sumido en las sombras de su palacio de ébano, espera su segundo advenimiento. En compañía de sus siervos y acólitos celebra impúdicos festines en las horas más profundas de la noche. Cuídese quien sea de importunarlo con sus conjuros y encantamientos, pues quedará atrapado en ellos sin remedio. Cuídese el ignorante de hacerlo, como previene el libro negro, pues nada en verdad es tan terrible como la cólera de Nyarlathotep.